Yo quiero además también ser muy amable con nuestro panel. Soy un convencido de que si uno sale en las calles y efectivamente te topas con personas que pueden ser algo más gentiles de lo que usualmente nos topamos, ya por ahí comenzamos a transitar un poco mejor con el tema de la salud mental. Nos falta, caramba que nos falta amabilidad. Alberto, quizá podríamos comenzar contigo justamente y dar a conocer los síntomas a partir de los cuales debiera preocuparme por mi salud mental. ¿Qué tal? Lo primero, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Efectivamente, hacer la separación de que no todo cansancio, angustia o agobio hoy día es una enfermedad mental. Es normal que nosotros en este periodo de mucho estrés tengamos una serie de molestias. Han fallecido más de 30.000 personas, hay una serie de consecuencias familiares, económicas y sociales. Entonces, en ese sentido, es lo habitual y lo acorde a la reacción que uno efectivamente siente algunos problemas. Yo me tengo que empezar a preocupar cuando esos síntomas empiezan a hacerse persistentes en el tiempo o efectivamente empiezan a imposibilitar mi actividad de la vida diaria. Y como para que la gente los tenga súper claro, ¿cuáles son o con qué condiciones tendría que pensar en pedir una ayuda más bien profesional? La primera de ellas es que los casos de angustia empiecen a eventualmente imposibilitarme desarrollar mis actividades del día a día o incluso tengo una crisis de pánico, ya que es lo que la gente reconoce como una opresión en el pecho, sudoración de las manos y una sensación de muerte inminente. Lo segundo es que francamente yo cosas que antes disfrutaba y que me hacían muy feliz, hoy día no sea capaz de realizarlas. Un ejemplo muy concreto, personas mayores que disfrutaban a sus nietos y que hoy día interactúan con ellos y les cuesta muchísimo poder hacerlo. Lo tercero es que yo llore espontáneamente, sin ninguna causa específica y que en el fondo me desborde y no pueda contenerlo. Lo cuarto es que yo francamente tenga ideas de querer desaparecer o incluso ideas de querer morir. Todas estas son condiciones que me hacen necesariamente tener que pedir ayuda. Y lo quinto es que si usted siente o percibe que puede necesitar ayuda, efectivamente es una condición que hay que hacerlo. En general, los chilenos y las chilenas somos buenos por resistir, entonces cuando uno ya lo percibe, generalmente es una buena indicación. Antes de dar el pase a la doctora, está también Sandra, fue parte de nuestra nota. Sandra, en el día a día, en lo cotidiano, ¿cómo lo haces? Tienes dos de tus hijos, están con temas psicológicos, ¿verdad? Con medicamentos. Tú has dicho, no me alcanza en el mes. Cuéntanos, en lo más cotidiano, ¿cómo te sientes tú? No se escucha, Sandrita. Si quiere, le pone el volumen. Son cosas que pasan. Ahora sí. Ahora sí que sí, Sandra. Ahora la sí. Escuchamos atentamente. Ya. Saludar ahí al panel, a ustedes, Tonka, Amaro, gracias por la invitación. Gracias por darnos la posibilidad de poder ver cuál es nuestra realidad. Yo efectivamente, como decía en la nota, tengo 3 hijos. 2 de ellos, los mellizos, los mayores, tienen 16 años, están en una edad complicada, la edad adolescente, y bueno, cada uno de ellos a su vez tiene una patología emocional que está con tratamiento continuo. ¿Ya? Uno de ellos tiene una depresión asociada también a un cuadro de ansiedad y la otra sufre trastornos de ansiedad. Ambos con medicamentos y con controles periódicos por psiquiatra y por neurólogo. Y la verdad es que la pandemia nos ha golpeado fuerte como familia, básicamente por el tema del encierro. Una de las principales o de las el principal tratamiento de ellos siempre ha sido la vida al aire libre, poder salir, practicar algún deporte. Una de ellas practica deporte, un poco la vivencia con el entorno, cosa que por razones obvias no hemos podido realizar. No hemos podido un poco cumplir con cierta parte de las indicaciones médicas que nosotros tenemos, solamente tratando de no cortar el tratamiento farmacológico, que ya sería letal en este caso. Es doloroso porque en el fondo cuando los recursos faltan, cuando la infraestructura tampoco te acompaña mucho, reinventarse después de 1 año y medio cuesta. Y cuando uno le ha tocado afrontar este tipo de dificultades sola, yo soy mamá y papá por muchos años, prácticamente ellos han crecido solamente conmigo y con el gran apoyo de mi familia.
Yo, si no hubiese sido por que mis papás me acogieron, porque en el fondo vivimos con ellos, yo vivo en la casa de ellos y ellos han tratado de cumplir también un rol parental importante, sin duda que la situación sería mucho más crítica de lo que es hasta hoy, sin dejar de serlo. Sandra. Porque los costos... Sí, dígame. Sí, no, justamente hablemos de los costos, hablemos de lo que está ocurriendo, porque en gran parte, y por eso quiero también saludar a Solange, está el tema de que la pandemia agrava lo que ya existe. Y yo entiendo que leyendo un poco salud mental, padecemos de trastornos disruptivos, trastornos ansiosos, trastornos afectivos. ¿Qué son los trastornos disruptivos? ¿Qué hay? A ver. ¿Qué pasa ahí? Hay varias cosas importantes. El testimonio de Sandra es un gran testimonio y que da cuenta de dos elementos cruciales. Uno, que un factor de riesgo importante para generar trastornos mentales son las patologías previas, que con todos estos cambios suelen descompensarse. Además, otro factor de riesgo es ser mujer, niño o anciano expuesto a violencia intrafamiliar. La precariedad social también es un factor de riesgo. Y en ese contexto, lo que hoy día se sabe respecto de los datos epidemiológicos más formados al respecto es que los trastornos de ansiedad son los que en realidad se han disparado. Se estima que el 40% de la población presenta síntomas de trastornos de ansiedad. Dentro de los trastornos de ansiedad, los más frecuentes son el trastorno por estrés postraumático y las crisis de pánico. En segundo lugar, aparecen las depresiones, con un 30% más o menos de incidencia en la población. Y también aparece lo que se llama el burnout, el estrés emocional, los trastornos adaptativos, el consumo de sustancias y la disfunción familiar. Esos son como los trastornos que más han aparecido. Para Alberto, la salud mental siempre ha estado como en el último de nuestras listas. Estoy hablando previo pandemia. Y muchas personas cuando contestan, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Finalmente siempre uno en el saludo dice el muy bien. No, y Tonka, perdona, lo que decía yo al comienzo, somos muy poco amables en general. Totalmente, y para muchos en una época, no sé ahora, porque yo siento que ahora las cosas han cambiado, las personas expresan su realidad y lo que sienten y lo que les está pasando. No sé si vergüenza, pero no querer contar finalmente lo que te está pasando, si te sientes depresivo, si estás con trastorno del sueño, si te sientes ansioso, porque te van a tildar de algo, no sé, no quiero decir loco, porque no estoy totalmente en desacuerdo con eso, pero generalmente te indican con el dedo. No, la salud mental no entra en una categoría que la que debería tener, ¿o no, Alberto? No, tú estás absolutamente en lo correcto, Tonka. En general, la salud mental, la palabra exacta es estigma, ¿ya? Enfermarse del cuello hacia arriba no es lo mismo que enfermarse del cuello hacia abajo. De hecho, las enfermedades mentales son las únicas que se utilizan como para descalificar a personas. A nadie en el fondo le dicen, tú eres un diabético, tú eres un hipertenso, pero nosotros habitualmente escuchamos tú eres bipolar, tú eres demente o tú eres esquizofrénico, como una forma de descalificarse los unos a los otros. Lo que señalaban antes respecto a la crisis del sistema, no solamente es que tengamos una crisis respecto a la cantidad de enfermedades, para que la gente lo entienda. Nosotros antes del estallido social teníamos aproximadamente 3,8 millones de personas en Chile que tenían algún grado de enfermedad. Y de esos 3,8 millones nosotros teníamos atención para menos de 1 millón. Eso significaba que nos quedaban 2.800.000 personas sin nada, o rascándose con su propia uña. Solamente si te puedo detener ahí un segundo y retomamos el hilo de esa conversación, porque quiero mostrarte este tuit de Evelyn González. Nos están llegando muchos y este dice, llevo 15 días con licencia psiquiátrica y me quedan 6 y me agobia solo pensar que un día más es un día menos. Nunca pensé llegar a esta situación. Vivo sola y esta pandemia me tiene mal. El diagnóstico de depresión, angustia, ansiedad. Siento que soy una bomba literal de sentimientos, algo que nos pasa a muchos. Sinceremos la conversación, abramos este espacio, aprovechemos a los expertos que tenemos hoy en el panel. Vamos a una breve pausa, anímese justamente a contribuir y compartir y ya volvemos.